Bienvenidos una vez más a Tu Historia Web. Esta vez les traemos un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos un poco de las causas principales de esta guerra mundial. Además, los antecedentes más inmediatos y los hechos principales. Así como tuvo su comienzo esta Segunda Guerra Mundial, también llegó a su fin dejando consecuencias. Si el mundo catalogó la Primera Guerra Mundial como la Gran Guerra, no se imaginaba que dentro de sus consecuencias y la forma como se resolvían, y especialmente con el Tratado de Versalles, se estaban gestando las causas de una guerra mucho más poderosa y atroz. La mayor guerra de la historia de la humanidad, el mayor conflicto jamás existente, entre 50 y 70 millones de muertos y decenas de países implicados de una u otra forma. Un hecho que cambió el mundo y la historia para siempre. La última gran guerra de Europa. Una guerra que tuvo sus comienzos para el año 1939, finalizando en 1945. Esta fue el conflicto armado que tuvo dos bloques que lucharían a muerte. Por un lado, las potencias del eje, Japón, Italia y Alemania, lideradas por esta última. Por otro lado, los aliados, Inglaterra, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. Esta fue provocada por la ambición de Hitler, Mussolini y Hirohito por el predominio económico y político del planeta. Estas son algunas de las cosas que se vivieron trágicamente en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se evidenciaron e hicieron notorias las causas políticas, económicas, sociales e ideológicas. La primera, las causas políticas, donde el resentimiento de los alemanes por los duros términos del Tratado de Versalles en 1919, que dio fin a la Primera Guerra Mundial, el resurgimiento de Alemania como potencia militar, el fracaso de la política de apaciguamiento preconizada por Inglaterra y Francia, y la ineficacia de la Sociedad de Naciones creadas en 1919 para resguardar la paz internacional. Asimismo, las causas económicas que se hicieron visibles por la ambición de Alemania, Italia, Japón y otros países por ganar colonias o semicolonias que sean fuentes de materias primas y de mercados para sus manufacturas. En las causas sociales fueron el desempleo y la pobreza, que empujó a millones de personas a incorporarse a las Fuerzas Armadas y entusiasmarse con los conflictos armados. Las causas ideológicas se dieron por la rivalidad ideológica entre el fascismo, Italia y Alemania, el capitalismo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y el comunismo, Unión Soviética. Pero una de las causas ideológicas evidenciadas y desaprobadas por la historia fue el racismo, que promovieron los nazis alemanes contra judíos, gitanos y esclavos. Estos son los principales acontecimientos que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, todo sucedió cuando en la Primera Guerra Mundial Alemania fue derrotada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Su infraestructura quedó destruida y su economía arruinada. Asimismo, el Tratado de Versalles, que dio paso a un tratado de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial, es ahí donde Alemania perdió territorio y asumió una deuda millonaria y quedó prohibida de fabricar armas. Otra de las causas fue el surgimiento del fascismo de 1922, donde en Italia Benito Mussolini llegó al poder con una ideología nacionalista, militarista y expansionista. Pero esto fue solo el comienzo de la Segunda Guerra, pues el ascenso que tuvo Adolf Hitler en Alemania desarrolló el nazismo fascista y racista. Este llegó al poder en 1933, violando el Tratado de Versalles y militarizó su país con fines expansionistas. Esta Segunda Guerra Mundial tuvo como hechos principales lo que fue el estallido de la misma, que se dio el 1 de septiembre de 1939, donde Alemania invadió a Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declararan la guerra. En los meses siguientes,
Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año, la invasión alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no logró la rendición de Inglaterra. Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotados. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados por los soviéticos en la gran batalla de Stalingrado. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el sudoeste asiático y casi todas las islas del Pacífico, pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, en la que los japoneses empezaron a perder posiciones. Así como esta guerra tuvo un comienzo, también tuvo su final. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín. Para el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. El 9 de mayo para ese mismo año, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. Las consecuencias políticas fueron la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y Alemania, el fin del imperialismo japonés, la creación de la ONU, la afirmación del poderismo de Estados Unidos, la consolidación de la Unión Soviética, la formación del bloque capitalista, Estados Unidos y Europa Occidental, y el bloque socialista Unión Soviética y Europa del Este, la división de Alemania, Corea y Vietnam en zonas dominadas por Estados Unidos y una Unión Soviética. Pero también tuvo una consecuencia el inicio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, al igual que la independencia de muchos países asiáticos y africanos. Las consecuencias económicas que tuvo fueron el predominio económico de Estados Unidos, el debilitamiento de Europa, la ayuda de Estados Unidos a Europa Occidental mediante el Plan Marshall, el fortalecimiento económico de la Unión Soviética. Las consecuencias sociales fueron la muerte de cerca de 50 millones de personas, el mutilamiento de millones de personas, la destrucción de cientos de ciudades y puertos de Europa, Asia y Oceanía, el desplazamiento de millones de civiles afectados por la guerra, el fortalecimiento de la burguesía capitalista y el incremento de número de obreros, el resurgimiento del sindicalismo y los movimientos de carácter liberativo. Las consecuencias tecnológicas podemos encontrar la construcción de nuevos armamentos y el perfeccionamiento de otros, y también la fabricación de las bombas atómicas, al igual la invención de los misiles y radares y mejoramiento de los transportes y las telecomunicaciones.